a continuar alabando al Señor y ahora lo vamos a hacer también escuchando la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que igualmente nos están siguiendo, escuchando por las redes sociales. Dios les bendiga y bienvenidos a la predicación de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco en la zona centro. Amén. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en San Mateo capítulo 4. Vamos a leer los versículos 18 al 22. Repito, la cita bíblica es San Mateo capítulo 4. Vamos a considerar la lectura del versículo 18 hasta el 22. Vamos a leer, hermanos, todos juntos en voz alta esta porción de las Sagradas Escrituras, y cuando lo tenga puede glorificar el nombre de nuestro Dios para leer todos juntos, hermanos. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Amén. Y está también con nuestros hermanos en transmisión, dando el alimento espiritual, dando al Señor cada día de su palabra para edificarnos, para que nosotros podamos tomar la parte que nos corresponde y así de esta manera aprender también de la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Amén, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios todos juntos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído en un establecimiento, en un negocio, el letrero que estamos nosotros viendo aquí, a mis espaldas? Dice, se solicita empleado activo. ¿Hemos visto alguna vez esos letreros, hermanos? Que se solicita empleado o empleada activa. Y esto, hermanos, significa que el dueño de ese negocio está dando trabajo, pero no a cualquier persona, sino está dando trabajo o ofreciendo trabajo a un hombre o mujer que le guste moverse, que le guste la actividad, que sea trabajador realmente. Así que, hermanos, en nuestra vida hemos tenido que rechazar invitaciones u ofertas de trabajo a causa de que ya estamos ocupados. A veces nos dicen, hay un trabajo para ti en este lugar. A veces nos dicen, por acá te estamos invitando a que vayas con nosotros. Y decimos nosotros, no podemos, no puedo, porque ya estoy ocupado o porque ya tengo un trabajo, no puedo aceptarlo. Y siempre hay cosas que hacer, hermanos, en la casa, en el trabajo, en la obra de Dios, y físicamente nosotros terminamos agotados, cansados, y muchas veces por esas ocupaciones uno tiene que sacrificar su descanso o su vida personal. A veces no hay tiempo para estar con la familia, a veces no hay tiempo para salir un rato a distraerse, porque tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas actividades, y la verdad, hermanos, que cuando nosotros ya llegamos a casa, únicamente queremos descansar, queremos nosotros llegar a la cama, dormir y así reponer fuerzas. Si nosotros necesitáramos una ayuda en nuestro trabajo o en alguna actividad que nosotros estemos haciendo, ¿en quién pensaríamos? ¿Pensaríamos en una persona muy ocupada o en una persona que está libre de tiempo? ¿Qué responde usted? Si nosotros necesitamos una ayuda, si necesitamos a alguien que colabore con nosotros, ¿a quién le ofreceríamos eso? ¿A una persona libre de tiempo o a una persona ocupada? La respuesta es obvia. No nos vamos a dirigir a una persona ocupada porque sabemos de antemano que no vamos a poder contar con ella. No vamos a poder recibir la ayuda que necesitamos. Vamos a dirigirnos como una persona que está libre de tiempo. Así que, hermanos, por esto, de igual forma, Dios hace lo contrario a lo que hace el ser humano. Cuando nosotros ofrecemos trabajo
ofrecemos actividades a una persona que está sin hacer nada para que se active, Dios hace lo contrario a nosotros. Siempre llama al trabajo de su obra a los que ya están ocupados, a los que ya están trabajando. Así que, hermanos, usted quiere saber por qué y para qué hace el Señor esto de llamar gente ocupada. Y es el tema que vamos a tratar en esta tarde, hermanos. Dios llama a gente ocupada. Es el tema de hoy. Dios llama a gente ocupada. Y el Señor, hermanos, hace llamado para personas, como dice ese letrero, personas activas, que les guste la actividad, que les guste ir, venir, que no estén pasivas, que no estén sentadas solamente. De esos busca el Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a ver por qué Dios llama a gente ocupada. Número 1, llama a gente ocupada para ser discípulos de Él. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Un discípulo es un aprendiz, así de sencillo. Es un alumno, una persona que aprende de su maestro, que escucha a su maestro y aprende de él. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio públicamente, lo primero que hizo fue llamar a hombres que estuvieran con él para prepararlos. Hizo como una escuela donde esos 12 hombres iban a estar con él, escuchándole en todo momento, aprendiendo de él, para la misión de evangelismo. ¿Y quiénes serían estos hombres? Iban a ser hombres ocupados, precisamente lo que estamos diciendo, ocupados en sus trabajos seculares. La Biblia nos menciona 12 apóstoles. Uno de ellos, Simón Pedro, y su hermano Andrés, eran pescadores de oficio. Ellos, hermanos, trabajaban en el mar. Ellos tenían su trabajo secular y seguramente ese oficio sustentaba sus familias y su economía, el bolsillo de ellos. Y de ese mar de Galilea, donde estaba trabajando Simón y Andrés, también llamó a otros 2 varones que también eran compañeros en el oficio. Sus nombres eran Jacobo y Juan, dice la Biblia, hijos de Zebedeo, ¿sí? Y ellos también trabajaban, hermanos, en la pesca. Era un oficio muy común en esos tiempos, hermanos. Y Jesús los ve en ese mar de Galilea y vio y le llamó la atención que Jacobo y Juan, dice la Biblia, acabamos de leer, que ellos remendaban sus redes. Ellos remendaban sus redes. ¿Y qué significa esto, hermanos? Era una tarea manual, es decir, a mano, de reparar los agujeros y los desgastes de las mismas redes, porque obviamente con el uso se desgastaban, se llegaban a romper y tenían ellos que remendar, tenían que reparar esos agujeros, porque si no por allí los pescados se iban a salir, no iban a tener pesca. Por esto, eso significa que remendaban sus redes. Era un proceso que consistía en coser las mallas rotas con aguja e hilo. Así que ellos eran buenos también en eso. Y utilizaban técnicas que variaban según el tipo de la red, porque había varios tipos de red, ya que las redes más finitas, hermanos, las redes más finitas requerían más trabajo todavía que las redes gruesas. Así que era una tarea un poquito complicada, pero no imposible. Y ellos ya tenían esa experiencia, hermanos, en remendar redes. Todos ellos, hermanos, tanto Simón, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, cuando el Señor les dice, síganme, ¿qué hicieron? Dice la palabra del Señor que al instante dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron lo que estaban haciendo y se fueron detrás de él, del Señor Jesús. Atendieron a su llamado, gloria a Dios. No lo dudaron, hermanos. Esto es lo que a mí me sorprende al leer esta palabra. No dudaron ni un instante en seguir a Jesús. No dijeron, será, no será de Dios, y qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con mi familia, de qué voy a vivir. No hicieron ningún cuestionamiento, hermanos. No dudaron, no pusieron excusas para no seguir la invitación de Jesús. Así que, hermanos, ellos, en vez de verlo como algo que les iba a traer pobreza, escasez, lo vieron como un privilegio tan grande de seguir al Maestro, de seguir al Señor Jesús. ¿Y qué hacemos nosotros cuando el Señor nos llama?
nos llama a su trabajo, nos llama a su obra. A veces dudamos, hermanos, dudamos mucho, nos cuesta trabajo poder aceptar el llamado del Señor Jesús, porque pensamos en estas cosas. ¿Cómo le voy a hacer con mi trabajo? Si lo dejo, ¿de qué voy a vivir? Y si tienen esposa e hijos, ¿cómo los voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener yo mis necesidades básicas? Y así se nos vienen tantos pensamientos, hermanos. Hoy en día es más difícil aceptar el llamado del Señor Jesucristo. Pero Él sigue siendo el mismo, hermanos. Como sostuvo a los discípulos cuando los llamó, nos puede sustentar a nosotros hoy en día. Aunque nosotros dejemos nuestros trabajos seculares, amados hermanos, con tal de seguirle y de servirle. Porque el Señor no nos va a llamar nunca para que estemos sentados en una silla, para que estemos únicamente ocupando un lugar en el templo, en la casa de Dios. Nos va a llamar para estar en actividad. Sí, hermanos, para estar nosotros trabajando de manera activa. Por eso, desde el principio, hermanos, les mostré, y ahí está ese letrero, para que nosotros tengamos bien en claro que Dios llama a gente ocupada, que Él solicita esos siervos activos, esas siervas activas, esos jóvenes, esas señoritas, esas damas, esos caballeros, esos ancianos incluso, hermanos, porque la edad no es obstáculo para servir a Dios, ni tampoco representa desgaste de energía, porque hay ancianos en edad, hermanos, que parecen jóvenes en la obra del Señor, que andan de aquí para allá predicando, yendo, viniendo, y esto es sorprendente. Hermanos, tenemos otro ejemplo ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, pero ahora en el capítulo 9, en el versículo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hermanos, estamos viendo otro llamamiento de Dios para gente ocupada. En este caso se habla de Leví, quien fue conocido como Mateo, y dice la palabra de Dios que él era recaudador de impuestos en Capernaum, en una aldea llamada Capernaum. De allí lo llama el Señor Jesús. Dice que estaba trabajando. Dice la Biblia aquí que estaba sentado a la mesa de los tributos públicos, cobrando los impuestos de la gente. Sí, ahí estaba. Cuando Jesús lo mira y le dice únicamente: sígueme. Es todo lo que le dijo el Señor: sígueme. Le dijo a Leví. Hermanos, este oficio de Leví era considerado una traición a la nación judía. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para el imperio romano y por lo tanto eran despreciados por los judíos. Los consideraban traidores de la patria, pero Leví aceptó el llamado de Dios, de Cristo en este caso, porque sabía que este nuevo trabajo le traería mayor honra, porque el trabajo que él tenía no era honroso. ¿Por qué? Porque ellos estaban calificados, los publicanos, como robadores, como que le subían, hermanos, la tarifa de lo que tenían en realidad que cobrar. Por eso eran despreciados. Para ellos, para los judíos y los religiosos, eran de lo peor los publicanos. Así que, hermanos, si su trabajo le causaba a Leví una deshonra, el nuevo trabajo que le ofrecía Jesús le iba a ofrecer honra, hermanos, le iba a ofrecer algo más digno de lo que no tenía cobrando impuestos públicos. Gloria a Dios. Hermanos, también Leví sabía que iba a tener remuneración, un pago, hermanos, y algo eterno todavía. Esto es precioso, hermanos, porque cuando el Señor Jesús nos llama, nos paga aquí en la tierra de cierta manera, pero la mayor recompensa está en el reino de los cielos, hermanos. Allí está nuestra verdadera recompensa, nuestro pago a nuestro trabajo aquí en la tierra. Por eso los discípulos, hermanos, fueron llamados, fueron sacados de sus trabajos seculares, de sus ocupaciones diarias, normales,
¿Y es bueno o es malo trabajar secularmente, amados hermanos? Es bueno. ¿Por qué? Porque así lo designa el Señor. Y el que no trabaje, tampoco coma, dice la Biblia. Tenemos que ganar el pan cada día con el sudor de nuestra frente. Tenemos nosotros, hermanos, que trabajar muchas veces hasta agotarnos, muchas veces hasta altas horas de la noche. Hermanos, porque de esa manera uno se dignifica, el trabajo dignifica al hombre. ¿Por qué? Porque no estamos perezosos, cruzados de brazos, esperando que nos lleven la comida a la mesa. No, sino que podemos decir, con la ayuda de Dios y el esfuerzo y el trabajo que Dios me ha dado, aquí está mi plato de comida, aquí está mi ropa, aquí están mis zapatos, aquí está esto y el otro, porque todo viene de Dios, hermanos. Pero cuando el Señor llama a gente ocupada, es para ser los discípulos de Él, ¿sí? Seguidores, aprendices primeramente, capacitarlos, hermanos, ¿para qué? Para una obra, no nada más para que estemos siempre aprendiendo. Hay momento que llega, hermanos, que debemos, un momento, hermanos, dejar el aprendizaje para poner por obra lo que estamos nosotros aprendiendo en la casa de Dios, para ponerlo a la práctica con la gente allá afuera, porque el campo es nuestro verdadero, hermanos, trabajo, no tanto aquí adentro, sino afuera, con las almas que no conocen a Dios. Ahí es donde vamos nosotros, hermanos, a poner en actividad nuestros conocimientos, que el Señor nos enseñe cada día, hermano, en cada predicación, en cada enseñanza de los siervos de Dios, nos estamos, ¿qué? Capacitando. Ahora, hermanos, número 2, ¿por qué Dios llama o para qué llama a gente ocupada? Para usarlos y ponerlos en lo grande, para usarlos y ponerlos en lo grande. Hermanos, el apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor Jesús. Vamos allí, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Vaya al capítulo 19, versículo 27. San Mateo, capítulo 19, versículo 27, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le hace una pregunta al Señor Jesús. Señor, dejamos todo. ¿Y es verdad que dejaron todo? Claro que sí, hermanos, dejaron todo. Primeramente sus trabajos que los mantenían ocupados. Dejaron sus familias por irse detrás del Señor, porque ellos no se quedaron ahí donde vivían. Ellos, hermanos, andaban en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, y estaban, hermanos, donde fuera Cristo, ahí iban ellos. Tuvieron que dejar sus familias. El apóstol Pedro era casado, dice la palabra del Señor, por cuanto tenía una suegra, tenía esposa. Hijos no sabemos, no lo dice la palabra del Señor, pero tenía una familia y la tuvo que sacrificar por seguir a Cristo, hermanos. Por eso el Señor también les dijo, dice la palabra del Señor, el que no aborrece a padre, madre, hermanos, por mí, por causa del evangelio, no es digno de mí. Esto significa, hermanos, no odiarlos, no que los odiemos, sino que no los pongamos en primer lugar, no los pongamos como ídolos de nosotros. Es que mi familia, Señor, es que mi padre, mi madre, o qué va a ser de mi esposa o de mis hijos, es que yo los amo y entonces dice, no eres digno de mí, porque ellos están en primer lugar antes que yo, diría el Señor. Hermanos, pero estamos hablando, ¿para qué Dios llama a gente ocupada? Para usarlos en sus manos, para ponerlos en lo grande, no en lo pequeñito, hermanos. Claro, el Señor siempre inicia poniéndonos en lo menos para después ponernos en lo mucho, dice la palabra del Señor. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús a Pedro cuando le dice, ¿qué pues tendremos? En el versículo 28 y 29 de San Mateo 19 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria al Señor. Allí está la recompensa, amados hermanos. Allí está lo que el Señor nos ofrece cuando Él nos llama, cuando tú y yo sacrificamos nuestro trabajo, hermanos. Muchos siervos de Dios han tenido que dejar sus trabajos donde ganaban buen dinero, donde ellos estaban contentos, a gusto, pero cuando el Señor les dice, sígueme, ellos, hermanos, dejan. ¿Y usted cree que el Señor se queda con algo? No se queda con nada. Él sabe retribuir, hermano. Él sabe recompensar. Él sabe, hermano, tu necesidad, mi necesidad. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a un trabajo, vamos nosotros a algún lugar a solicitar empleo y nos los ofrecen y nos dice la vacante es para ti, ¿qué es lo primero que preguntamos? Preguntamos, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Es lo que uno quiere saber de todo trabajo a donde nosotros vayamos. ¿Cuánto voy a percibir? ¿Cuál va a ser mi salario? ¿Cuál va a ser mis prestaciones? ¿Voy a tener seguro social? ¿Voy a tener aguinaldo? ¿Voy a tener vacaciones? ¿Voy a tener días de descanso? Todo eso son beneficios en un trabajo. Pues hermanos, Cristo no se queda con beneficios para Él, nos los comparte. Y aquí le dijo al apóstol Pedro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, dice, ustedes que me han seguido se van a sentar sobre 12 tronos, cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, les iba a dar, hermanos, un puesto grande, un reconocimiento, una honra, hermanos, es sentarse en un trono. Gloria al Señor. Y le dice al Señor, cualquiera que haya dejado todo, resumiendo, hermanos, todo, dice, recibirá 100 veces más. Hermanos, ¿cuántos han pasado esta situación que cuando siguen a Cristo, cuando prefieren seguir al Señor, hacer caso del llamado, la esposa le dice al esposo, si tú te vas y te metes con esos hermanos y dejas tu trabajo, haz de cuenta que me has perdido y no vas a volver a ver a tus hijos y nos vamos a separar. Entonces la esposa deja al marido porque el marido prefirió a Cristo. Pero hermanos, dice aquí, quien haya dejado todo recibirá 100 veces más. Y a poco, hermanos, el Señor no le puede retribuir a ese hombre que ha dejado. Si su familia a lo mejor le cerró las puertas y le dijo, estás para mí muerto, ya no eres familia. ¿Usted cree, hermano, que el Señor se va a quedar así? No, porque el Señor, hermano, nos da una familia grande, donde quiera que vayamos, que es la iglesia de Cristo. Y tenemos muchos hermanos, tenemos muchas hermanas, tenemos muchos padres, tenemos muchas madres, o sea, una gran familia. Ahí está, y te regresa el Señor. La familia que perdiste por causa de mí, ahí está tu familia. Entonces, hermanos, el Señor no se queda con nada y hay recompensa, hermanos, en esta vida y en la venidera también. Siempre, hermanos, hay que dejar o abandonar o despojarnos de algo para acudir al llamado de nuestro Dios. Hermanos, si usted se da cuenta leyendo la Biblia, todos los llamados que Dios hizo a los hombres, ellos tuvieron que sacrificar algo, tuvieron que dejar o despojarse de algo. Nadie se quedó así sin sacrificar algo. Todos, hermanos, dejaron algo. Y es lo que estamos viendo en este tema. Los discípulos dejaron sus trabajos seculares, sus familias, todos tuvieron que sacrificar, hermano, algo que les podía en cierta manera impedir el que tuvieran, hermanos, ese seguimiento al Señor Jesús, ese aprendizaje. Por esto, hermanos, esto es importante considerarlo. Otro ejemplo grande fue Saulo de Tarso. ¿Usted sabe quién fue Saulo de Tarso en la Biblia? Conocido mejor como San Pablo, el apóstol. Hermanos, cuando él fue llamado, él era un hombre muy ocupado también. No crea que estaba sentado en su oficina, no crea que nada más estaba recibiendo hombres a ver cómo te fue, a ver esto. No era hombre de oficina. Era un hombre, hermano, activo, pero, claro, haciendo algo muy malo. Él estaba ocupado cuando Jesucristo lo llamó. ¿Y en qué estaba ocupado Saulo? ¿Saben qué estaba ocupado?
en perseguir, en asolar a la iglesia de Cristo, en amenazar a la iglesia de Cristo. Esa era su ocupación de Saulo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 3. De allí nos pasamos a Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Primer cita, Hechos, capítulo 8, versículo 3. Y la segunda, Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Leo la primera. Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos, hermanos, él directamente iba a las casas. No crea que mandaba, dicen por ahí, sus achichincles. No, él mismo dice que entraba casa por casa y los arrastraba a la fuerza, hermanos, a los hijos de Dios para meterlos en la cárcel. Él quería comprobar, él quería estar seguro de que ningún cristiano escapara, que todos fueran a dar a la cárcel. Ahora, capítulo 9, versículos 1 al 6. ¿Cómo se convierte este hombre, hermanos? Es sorprendente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Es decir, llamado para seguir trabajando, pero ya no persiguiendo a la iglesia, ya no consintiendo la muerte de los discípulos. No, dice: ve a tal ciudad y ahí se te van a dar las indicaciones. ¿Cuál va a ser tu nuevo trabajo? Gloria al Señor. Así que, hermanos, vemos que él estaba ocupado, que hasta cartas del sumo sacerdote con consentimiento para perseguirlos aún en Damasco, él tenía. Él era muy activo, hermanos, y vemos con el testimonio del apóstol cómo realmente él era un hombre activo, porque cuántas iglesias no fundó, hermanos, cuántas misiones no fundó. Iba para aquí, cuántos viajes misioneros, 3 habla la Biblia que hizo San Pablo. Era un hombre incansable, hermanos. ¿De dónde sacó las fuerzas? Él dijo: no es mi fuerza, sino es su gracia. Hermanos, la gracia de Dios lo sostenía, porque realmente para hacer todo lo que él hizo, cuántas epístolas escribió, hermanos, aún en la cárcel, él estaba trabajando, doctrinando a la iglesia, a Timoteo, ¿verdad? A estos hombres de Dios, y mandaba, hermanos, estas cartas doctrinales. Él no se detenía por nada. Él dijo: pues yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, él era activo sumamente, hermanos. Y dice también en Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le habla a Ananías, el hombre que vio en visión a Saulo, que venía a él para que orara y recibiera la vista después de haber quedado ciego. Entonces le dice: instrumento escogido me es este. O sea, me es útil, yo lo necesito, yo lo quiero. Es el que yo estoy buscando, el activo, el trabajador que yo estoy buscando, dice, porque él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, hermanos. O sea, él iba a ser un grande, Saulo, hermanos. Ahora su nombre, Pablo. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, aún seguiría ocupado. No lo llamó para que ya estuviera sentado, no, para que estuviera ocupado. Ahora, hermanos, si nosotros retrocedemos
nos vamos al Antiguo Testamento, a nuestra Biblia, y tomamos ejemplos de la vida de los profetas, vamos a hallar que ellos estaban activos, estaban haciendo algo cuando fueron llamados por Dios. No crean que estaban acostados, que estaban sentados, que estaban por allí bajando cocos de las palmeras. No estaban entretenidos en otras cosas, estaban trabajando cuando los llamó Dios. Vamos a poner de ejemplo, hermanos, a Moisés, conocido, ¿verdad? Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué estamos observando allí? Moisés trabajando como pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro. Y dice que hasta las llevó a través del desierto. Así que, hermanos amados, él tenía ciertamente un trabajo cuando fue llamado por Dios en medio de esa zarza que ardía. Y también, amados hermanos, en el versículo 10, de ahí mismo dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo, versículo 10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál iba a ser su trabajo? Presentarse delante del Faraón, del rey de Egipto, y decirle: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, para que me alabe. Esa iba a ser la nueva tarea de Moisés, hermanos. Ya no iba a ser apacentar ovejas, ahora iba a ser apacentar una nación grande, hermanos, porque era una numerosa nación, más difícil que apacentar esos corderitos, hermanos. Y vale que no le costó trabajo a Moisés, que muchas veces él dijo: Señor, ¿qué he hecho? ¿A poco yo concebí este pueblo para que me hagas esto, Señor? Ya quería Moisés, dicen por allí, tirar la toalla, quería abandonar el trabajo, porque este pueblo, decía, me es pesado en demasía, por poco ya me quieren apedrear. Por esto, hermanos, ¿cómo lo llevó el Señor a Moisés? A un trabajo muy grande. Pero, hermanos, cuando es el trabajo muy grande, también la recompensa lo va a ser muy grande. Así que, amados hermanos, otro ejemplo, el profeta Eliseo. ¿Se acuerda de qué trabajaba Eliseo? Pero no hablamos del Eliseo que ustedes conocen, de Eliseo, el profeta de la Biblia. Vamos a primer libro de los Reyes, capítulo 19, hermanos. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios, versículos 19 al 21. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Doy lectura, hermanos. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermanos, que hallamos aquí que Eliseo estaba ocupado con las yuntas de bueyes. Arando la tierra era su trabajo, hermanos, arar la tierra con ayuda de estos animales. Así que, hermanos, su llamado también fue, hermanos, necesario que dejara lo que estaba haciendo, que se despidiera de su padre, de su madre, y le dijo el profeta Elías: ve, pero regresa. También sacrificó familia, trabajo, familia, y después dice, se levantó y se fue tras Elías, que era su maestro, era su instructor, y le servía, porque ese tiempo era de preparación para Eliseo, porque él iba a aprender de Elías, porque Elías iba a ser quitado, iba a subir a la presencia de Dios, y necesitaba alguien
que tomara la estafeta, hermanos, que tomara el liderazgo. Eso es, hermanos, lo que hace Dios para usarnos y para ponernos en lo grande. Ahora también, hermanos, si citamos a David antes de ser rey, hermanos, ¿de qué trabajaba David? ¿Cuál era su ocupación? Dice la Biblia que era pastor de ovejas también, pastor de ovejas. Y hermanos, fue de allí donde Dios lo llama y lo unge como rey de Israel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ni siquiera estaba, hermanos, considerado por el profeta Samuel, o más bien no tanto por él, sino por sus hermanos, por el mismo Isaí, porque llamó a todos, menos a él, que era el menor de los 8 hermanos, porque dijo: no creo que este muchachito pueda servir para algo útil, si no es para el trabajo de las ovejas. Pero le dice el profeta: llámalo. Y cuando él se presentó, hermanos, el Señor le dice: levántate y úngelo, porque este es instrumento, es el instrumento escogido. Él va a ser rey sobre mi pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor lo ungió y lo capacitó para un trabajo que era ser rey de Israel. Todos estos hombres, hermanos, eran ocupados, ya lo vimos, ocupados, y dejaron todo lo que ellos trabajaban por obedecer el llamado de Dios y fueron puestos en lo grande. Hermanos, ¿quién no conoce a David? ¿Quién no conoce a Eliseo? ¿Quién no conoce a Moisés? ¿Quién no conoce al apóstol San Pablo? Todos, hermanos, ellos tienen en el cielo, en el reino de Dios, realmente, hermanos, un puesto, por así llamarlo, de honra, como el Señor les dijo. Por último, hermanos, ¿para qué Dios llama a gente ocupada? Para darle ganancia, para que le den ganancia espiritual, para que a Dios le demos ganancia espiritual. Hay una parábola, hermanos, que no la vamos a leer porque es algo extensa, pero se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 30, y es la parábola de los talentos. No sé si usted ha leído, y si no, léala en casa, hermanos. Ahí va a leer, hermano, cómo un hombre se va lejos, pero antes de esto le encarga sus bienes a 3 siervos suyos, dice la palabra del Señor. Leemos ahí en San Mateo capítulo 25, pero en el versículo 15, hermanos. Dice la palabra de Dios: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y llegó, y luego se fue lejos. Así que, hermano, los llama y les entrega cierta cantidad de monedas de dinero que valían. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Conforme a su capacidad, echar a trabajar ese dinero para que cuando regresara su amo le entregaran ganancias, le entregaran, hermanos, multiplicados esos talentos que les dio. Y se entiende, hermanos, que si el amo los llamó, era porque eran activos, porque eran siervos trabajadores, que eran siervos capaces de poder, ciertamente, hermanos, darle ganancia. Por esto, sabemos que les gustaba el trabajo, y sí fueron trabajadores, porque ellos, hermanos, eran intelectualmente capaces, tenían destreza, tenían habilidad de poder multiplicar el dinero. De otro modo, no les hubiera confiado su dinero el amo, no les hubiera dado esos talentos, porque hubiera dicho: pues son flojos, no les gusta trabajar, no van a hacer nada, ¿para qué les doy? Expongo mi dinero. Hubiera dicho así el Señor, ¿verdad? Pero no, los llamó porque sabía que eran de un buen calibre, que eran trabajadores, activos, hermanos. Y así que cuando él regresa, pues le dan las ganancias. El que recibió 5 talentos, ¿cuántos talentos le dio multiplicados?
ganó otros 5, en total 10 talentos. Al que le dio 2, ¿cuántos multiplicó? 2, otros 2, o sea, 4 talentos. Y el último siervo, al que le dio 1 talento, ¿cuántos le entregó? 1. O sea, el mismo que así como se le dio, así lo regresó. Y le dijo: Señor, es que pues yo te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no, que ciegas donde no sembraste. Y pues se enojó el Señor, se enojó y le dijo: siervo malo y negligente, si tú sabías que yo soy así, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco para que al regresar yo tuviera los intereses? Así que les da una orden. Dice: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, o sea, al que tenía más. En otra parábola similar a esta, hermanos, de las minas, es lo mismo, el mismo asunto. Y le dicen en esa parábola: Señor, pero ya tiene 10, o sea, ¿para qué le das más? ¿Y qué le responde el siervo? Dice: pues al que tiene, dice, se le dará más todavía. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene le va a ser quitado. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo esto tiene enseñanza espiritual. El Señor dijo que quien tiene va a tener más. Y podríamos decir: no, pues, ¿qué responsabilidad? ¿Más? Señor, ya tengo una obra aquí, ya me pusiste en esto, ya me pusiste en lo otro, estoy a cargo de esto y lo del otro, y ahora me das más trabajo, Señor. Hermanos, aquí está por qué muchas veces el Señor nos satura de trabajo, de actividad. ¿Por qué? Porque ha visto nuestra, no tanto que seamos capaces, sino la fidelidad en lo poco. Dice: por cuanto fuiste poco en lo fiel, en lo mucho te pondré. Por esto, hermanos, es que, pues ahora sí, esto nos hace reflexionar. Señor, cuando tú todavía, viendo que ya estoy muy ocupado, muy saturado, y todavía me das más trabajo, es porque tú, Señor, dices en tu palabra: al que tiene se le dará más. Pero claro, es más responsabilidad delante de Dios. Por eso Dios conoce el potencial que usted y yo tenemos, hermanos. Conoce que podemos dar más y producir más ganancia espiritual. ¿Usted quiere, hermano, que al regreso de Cristo le demos mucha ganancia? ¿Quiere darle ganancias al Señor del talento que le dio? Pero no lo voy a esconder, hermanos, no lo voy a esconder, enterrar ahí como dice la palabra en la parábola de las minas, que lo echó en un pañuelo y lo enterró ahí para que estuviera bien protegido. No, hermanos, esto es cuestión de trabajar, de ser activos en la obra del Señor. Gloria a Dios. Concluyo diciendo, hermanos, que para Dios no hay excusas. Cuando Él llama, cuando Él te dice, debemos de obedecer, hermanos. Dejar todo por seguir a Cristo y para trabajar, no para estar sentaditos. Y no defraudar la confianza de Cristo, porque el talento que te dio habla de la confianza que Dios te dio a ti y a mí. Hermanos, te confió algo. No lo defraudemos al Señor, puesto que a Él le gusta siempre la gente activa y que digan: no, pues realmente este hombre, esta mujer, este joven está dando buenas ganancias espirituales al Señor. Amén. Así que ¿cuántos quieren estar más ocupados todavía? Amén, aleluya. ¿Sí? O dicen: no, Señor, ya dame descanso. No, hermanos, vamos a descansar hasta que ya muramos. Ahí sí ya vamos a descansar. Pero mientras tengamos vida, hay que estar ocupados, hermanos. Y cuidémonos de decir: ya quiero descansar, porque saben, muchas veces dice la Biblia que nuestra boca, nuestras palabras tienen poder. Y si usted y yo decimos: Señor, ya estoy cansado, ya quiero descansar, ¿qué puede pasar? Nos vamos a ir, nos vamos a morir, hermano. Nos puede quitar la vida el Señor. ¿Ya quieres descansar? Entonces te llevo de aquí, de este mundo, y queremos morirnos. No, hermanos, al menos yo no sé usted, o los hermanos de transmisión. Pero, hermanos, hay que estar ocupados. Es mejor desgastarse. Es mejor desgastarse por Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, amado hermano, y vamos a alabar al Señor con un hermoso himno de nuestros himnarios. Es el himno número 17 congregacional, que a su letra dice: yo quiero trabajar por el Señor. Amén.
Aleluya. y que este cántico, hermano, sea como una oración también que le hagamos al Señor. Yo quiero trabajar para ti, Señor. Y dice el coro, trabajar y orar y ocupado siempre estar, hermanos. Amén, ¿Sí? aleluya. Que cuando se nos solicite, estemos ocupados, pero digamos sí, con la ayuda de Dios. Amén. Amén, aleluya. Después de este canto, oramos, hermanos, para que el Señor nos dé esa fuerza, nos dé, hermano, ese ánimo, ese vigor. Amén, aleluya. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la obra del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Padre Santo que estás en los cielos, muchas gracias, Padre Santo, muchas gracias, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, esa palabra y ese llamamiento, Señor, a trabajar, Señor, a estar ocupados, Dios Todopoderoso, a estar, Señor, activos en tu obra, en tu viña, Señor, que requiere elementos, Dios Todopoderoso. Henos aquí, Señor, delante de ti. Queremos trabajar, queremos orar, queremos estar ocupados, Señor, mientras nos des vida, mientras nos des aliento de vida, que podamos nosotros ocuparnos en las cosas espirituales, Señor, que podamos, Padre, echar a andar, a trabajar ese talento, esos talentos, Dios, Padre, para que en el momento que tú vengas, nosotros te rindamos buenas cuentas, te demos ganancias, Señor, de lo que pusiste a nuestro cuidado, Señor amado. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues buscando hombres y mujeres dispuestos, Señor, a trabajar, a no medir, Padre Celestial, el amor de ellos hacia ti, sino que ellos digan, Padre, y te sigan, Señor, y digan, heme aquí, envíame a mí, como hicieron los discípulos, como hicieron los apóstoles, Señor, que ellos abandonaron todo, dejaron todo por seguirte, por servirte, Señor, y tú los pusiste en lo grande, los pusiste, Señor, poderoso, en lo alto, oh Padre, porque tú honras a los que te honran, Señor, y los que te menosprecian serán tenidos en poco, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Para esto nos llaman, Señor, para ser servidores, para ser discípulos, Señor. Para eso nos llamas, para extender tu obra aquí en la tierra, Señor. Nos llamas para extender tu obra, Padre Celestial, en todos los lugares, Señor, a donde tú nos lleves. Que podamos sembrar, que podamos cosechar también, Padre, el resultado de ese trabajo, Señor. Padre, las rodillas que oran también es un trabajo, Señor. Las rodillas que oran, Padre Celestial, los que visitan, Señor, los que disimulan, los que enseñan, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Dios del cielo. Te alabamos, Padre, en esta hora. Llénanos de tu Espíritu Santo.
Llénanos de ti, Señor amoroso, y que podamos nosotros trabajar, que podamos, Señor, cada día, Dios del cielo, darte, Señor, lo mejor de nuestra vida, de nuestra juventud, de nuestras fuerzas, Señor poderoso, porque no sabemos, Padre, cuándo hayamos de partir, pero que mientras estemos, podamos, Señor, darte resultados eficaces. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a los niños, Señor. Bendice, Padre Santo, a mis hermanas aquí, delante de tu presencia. Usa sus vidas, Señor, y ponlos, Señor, de lo mayor, porque tú dices, si me has sido fiel, pero mucho te pondré. Bendito sea tu nombre. Padre, que no pongamos excusas, Señor, que no amemos más las cosas terrenales, que no amemos el trabajo, que no amemos la familia más que a ti, Señor. Padre Santo, aquí están nuestras vidas, llénanos de ti, purifícanos, Señor. Oh Señor poderoso, llénanos del Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, tu hermosa presencia, Señor. Padre, tu unción nueva, unción fresca, fuerzas físicas, Señor, porque a veces ya no podemos, porque las fuerzas se agotan, Señor, pero si tú nos sostienes, vamos, Señor, a levantarnos, vamos a prevalecer, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora ven a fortalecer, en esta hora ven a animar, en esta hora, Padre, ven a saturar de tu espíritu y de tu poder. Señor, muchas gracias. Y aún mis hermanos que escucharon a través del internet, Señor, esta palabra les sea, Señor amado, de fortaleza, y que tú, Señor, que les haces el llamado también, ellos, Señor, se levanten, Señor, y digan, aquí estoy, venme aquí, Señor, envíame a mí. También, Señor, despiértalos, Señor, para que estén activos, Señor. Mientras hay luz, se puede trabajar, Señor. Mientras hay luz, se puede predicar. Mientras hay luz, se puede ir, aleluya. Mientras hay luz, se puede establecer iglesias, obra de Dios, en las casas, en las calles, Señor. Padre Santo, sí, Señor, muchas gracias. Te adoramos, Señor, en la hermosura de la santidad, Señor. Recibe, Señor, recibe la gloria. Padre Santo, recibe el honor, Padre, porque tú eres grande en misericordia. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en transmisión. Que Dios les bendiga y que esta palabra haya edificado sus vidas y sus corazones. La paz de Dios, hermanos. Amén, aleluya.